Hola, buenas tardes a todos. Sí, como ya les comentaron, el nombre inicial o el tema inicial que me pidieron que hablara hoy era sobre el manejo alimentario en el espectro autista, ¿ya? Pero en el manejo alimentario podrían haber probablemente un día entero o más de curso, así que quise enfocarme en algo que espero sea interesante para ustedes y que nos ayude en el manejo de los pacientes con trastorno del espectro autista, ¿ya? Y lo que vamos a hablar específicamente es sobre las intervenciones nutricionales en el trastorno del espectro autista y vamos a tratar de enfocarnos en la evidencia científica que tenemos disponible. El cronograma de esta presentación, primero algunas generalidades, después vamos a hablar del motivo principal por el cual yo estoy aquí, yo que soy gastroenteróloga, y es que hay una relación importante entre el TEA y el sistema digestivo. Vamos a hablar de las intervenciones nutricionales que se han propuesto en TEA y me voy a centrar específicamente en las que probablemente todos más han escuchado y vamos a revisar la evidencia científica sobre estas intervenciones. Y finalmente las conclusiones con las que quiero que se vayan de esta presentación. Bueno, el espectro autista es una condición del neurodesarrollo, ustedes ya lo saben, y que tiene tres áreas principales en las que se ven afectadas y obviamente hay un alto impacto en la calidad de vida. Ya tienen mayores prevalencias de trastornos del ánimo, de ansiedad, de sueño y, por supuesto, consecuencias sociales asociadas a todas estas, a estos trastornos. Y esto conlleva además muchas consecuencias desde el punto de vista financiero, porque tienen altos costos en salud, altos costos en educación, y por supuesto todo esto hace que las familias busquen, las familias y los pacientes busquen alternativas de tratamiento que les permita mejorar el funcionamiento de su familiar o de hijo o hija que cursa con espectro autista. La etiología específica es aún desconocida, sabemos que probablemente es multifactorial y heterogénea, es decir, no es igual en todos los pacientes, o sea, no todos los factores influyen igualmente en todos los pacientes, y las alternativas que tenemos desde el punto de vista farmacológico son limitadas. Además, sabemos que hay intervenciones que son muy efectivas, especialmente si se usan de forma precoz, pero son de alto compromiso familiar, o sea, requieren que la familia tenga tiempo, espacio y, por supuesto, recursos económicos. Por eso es que surge la necesidad de las familias de tener otras alternativas o otras intervenciones que pudieran mejorar las condiciones de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Y aquí es donde entro al juego, digamos yo, como gastroenteróloga. ¿Por qué? Porque los síntomas gastrointestinales son muy frecuentes en los pacientes con trastorno del espectro autista. Porque además de los síntomas gastrointestinales, es muy frecuente que tengan trastornos de la conducta alimentaria. Además, las alergias y las intolerancias alimentarias son más frecuentes en los niños del espectro autista y por lo tanto, con todo esto, es más común en ellos que en los niños neurotípicos que haya déficits nutricionales y por lo tanto muchos pacientes están probando o van a probar dietas terapéuticas o intervenciones nutricionales desde el punto de vista de la suplementación. ¿Qué es lo que pasa con el sistema digestivo, los síntomas gastrointestinales y el autismo? Sabemos que hay alta prevalencia de morbilidad gastrointestinal en los pacientes TEA. Hay estudios que muestran que hasta 8 de 10 pacientes con trastorno del espectro autista presentan algún síntoma digestivo, y esto puede incluir síntomas como dolor abdominal, constipación, reflujo y también los trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Es decir, prácticamente un 80% de los niños van a visitar en algún momento al gastroenterólogo. Sin temor a equivocarme, creo que después de la evaluación por neurólogos y psiquiatras, los gastroenterólogos somos los que más vemos a los pacientes con trastorno del espectro autista. Y sabemos además que todos estos síntomas gastrointestinales influyen y pueden aumentar la morbilidad en los pacientes, o sea, en relación a sus síntomas principales o a sus síntomas definitorios de TEA. De hecho, la población TEA tiene hasta 4 veces más prevalencia de síntomas gastrointestinales que la población neurotípica, ¿ya?
Y además, como les había mencionado, los trastornos de la conducta alimentaria son frecuentes, ¿ya? Y están muchas veces relacionados con estos síntomas. ¿Y qué es lo que vemos? Que en general, cuando los dos grupos de síntomas se presentan en forma concomitante, la morbilidad y el pronóstico es peor. Y tenemos un problema que es muy importante en relación al diagnóstico de los pacientes con síntomas gastrointestinales, que es el autorreporte, ¿ya? Por ejemplo, en la consulta, cuando recibe un niño que viene como motivo de consulta por dolor abdominal, habitualmente, obviamente dependiendo de la edad del paciente, uno va a intentar que el niño sea el que refiera cuáles son sus síntomas. O a veces no me los refiere a mí, pero se los refiere a su cuidador. En los niños TEA esto muchas veces puede no pasar, y por muchos factores. Uno, por supuesto, niños que no son verbales, ¿ya? Pero también puede pasar que son niños que pueden ignorar más fácilmente estos síntomas, y si los padres no están atentos o no son capaces de interpretar los signos asociados a, por ejemplo, lo que podría ser disconfort o dolor, no tenemos cómo saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo ese paciente, ¿ya? Por eso, uno de los grandes desafíos del punto de vista de este grupo de síntomas es tener herramientas que nos permitan diagnosticar en forma adecuada a pacientes del espectro autista. ¿Y por qué es muy importante? Porque los síntomas digestivos se asocian a el compromiso de la parte neurológica, ¿ya? De hecho, dentro de los síntomas digestivos, lo más frecuente lejos es el dolor abdominal y la constipación. La diarrea vendría después, aunque acá hay bastante... más que diarrea, lo que vemos muy frecuentemente es lo que se llama una pseudodiarrea, que es básicamente una diarrea por rebalse. Niños que son constipados por factores múltiples, uno de ellos, por ejemplo, la alta selectividad alimentaria, en general son muy reacios a recibir alimentos ricos en fibra, y es muy frecuente que sean constipados. Y a veces el síntoma que los padres ven es que el niño tiene diarrea o que escurre deposiciones. Y eso en realidad es secundario a que probablemente su tránsito intestinal no es adecuado, no está logrando evacuar las deposiciones en forma coordinada, y consultan en el fondo por un motivo que realmente no es lo que está pasando, y obviamente la labor del especialista es determinar esa parte. Además de lo que ya les mencioné, el reflujo gastroesofágico también es muy frecuente. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que los síntomas digestivos pueden empeorar la evolución de los trastornos de sueño, pueden empeorar las convulsiones y la epilepsia, y al revés, niños que están con trastornos del ánimo o trastornos ansiosos o hiperactividad tienden a tener mayor frecuencia de constipación y dolor abdominal. ¿Por qué se produce entonces esta relación o esta correlación entre el sistema digestivo y el sistema neurológico? Bueno, el eje intestino-cerebro es la respuesta. Me imagino todos han escuchado alguna vez que nuestro intestino es el segundo cerebro y que de hecho tiene más neuronas incluso que el sistema nervioso central. ¿Ya? No por nada, muchos de nosotros cuando tenemos un momento estresante sentimos disconfort o dolor abdominal. Entonces, ¿cómo se relacionan? Bueno, sabemos que esta relación es estrecha, ¿ya? Y que es aferente y eferente, es decir, es de ida y vuelta, ¿ya? El intestino, a través de hormonas, citoquinas, a través de estímulos sensoriales y, muy importante, a través del rol que juega nuestra microbiota, es decir, nuestra flora intestinal, manda señales constantemente al cerebro de lo que está pasando a nivel del intestino. Y a su vez, el cerebro responde por la vía autonómica, es decir, de los nervios del sistema simpático y parasimpático, y también a través de la vía neuroendocrina, ¿ya? Por eso es que esta relación es ida y vuelta. ¿Y qué es lo que pasa? Esta relación entre el intestino y el cerebro participa en la regulación del apetito, de la homeostasis energética, es decir, de cuánta energía necesito para hacer mis funciones habituales. También de la respuesta al estrés, de las emociones, la actitud y el aprendizaje y la memoria. Y por supuesto la respuesta al dolor. ¿Ya? Por eso es que es muy importante tener presente cuando vemos a pacientes del espectro autista en gastroenterología que esta relación sin duda que va a influir no solo en cómo se sientan desde el punto de vista digestivo, sino que también cómo se sientan desde el punto de vista neuropsiquiátrico.
¿Qué es lo que pasa en el autismo o en el trastorno del espectro autismo? Bueno, en los últimos probablemente 10 años, tal vez un poco más, ha cobrado mucha importancia el rol de la microbiota, ¿ya? La microbiota, que antes decíamos son bacterias que viven en nuestro intestino, que tienen algunas funciones metabólicas y no hacen mucho más. La verdad es que cada vez más la evidencia es sólida en apoyar que tiene un rol fundamental a nivel del sistema inmunológico y de la respuesta inmunológica a los distintos estímulos del medio externo, ¿ya? Y a través de esta respuesta es que vía inflamación, vía neurotransmisores, vía hormonas, puede regular las respuestas que va a desarrollar nuestro cerebro en relación a esos estímulos, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo que se ha visto en estudios en pacientes del espectro? Es que hay una disbiosis intestinal, es decir, que la flora intestinal tiene un desbalance, un desequilibrio, ¿ya? La flora intestinal es variada, pero habitualmente tenemos múltiples tipos de bacterias en cantidades que son equilibradas. O sea, en general predominan ciertos lactobacilos, por ejemplo, pero en los pacientes del espectro autista se ha visto que hay un aumento de ciertos grupos de bacterias como las proteobacterias y los bacteroides, y disminuyen los firmicutes y los actinobacterias, ¿ya? Esto que podría no ser muy fácil de entender, básicamente lo que va a generar es que aumenten metabolitos que puedan ser posiblemente tóxicos, que aumenten señales de inflamación que van a ir a activar el cerebro y que también aumenten algunos neurotransmisores, que lo vamos a ver más adelante en relación a las dietas, que teóricamente podrían tener un rol en los síntomas del espectro. En resumen, entonces, tenemos un intestino que está regulado por la microbiota, que garantiza una integridad de la barrera inmunológica de la mucosa, hay enzimas además, y está esta microbiota. Los productos o los estímulos que les comenté, las moléculas que se producen o se liberan en el intestino, son llevados a la sangre. Estos pueden llegar, o sea, al cerebro a través de atravesar la barrera hematoencefálica, y ellos van a influir en el comportamiento, y no solo en el comportamiento en general, sino que muy específicamente en las conductas alimentarias posteriores. Y este comportamiento se puede manifestar en las preferencias alimentarias, en la selectividad o en el rechazo, por ejemplo, la neofobia o rechazo a las cosas nuevas. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar que cualquier síntoma desde el punto de vista digestivo tiene una repercusión a nivel del sistema neurológico. Entonces, tenemos pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, alimentación muchas veces que es restrictiva. Tenemos además estos pacientes que tienen frecuentemente síntomas digestivos, y además, asociado a estas restricciones de la dieta, muchas veces pueden tener déficits nutricionales. Por lo tanto, parece lógico pensar que las intervenciones nutricionales podrían ayudarnos en el manejo de este grupo de niños. ¿Qué podemos hacer? En general se han estudiado dos grandes grupos. Uno es la suplementación de macro o micronutrientes que están o no, porque algunos no sabemos si hay déficit porque no es tan fácil de medir, pero podrían estar deficitarios en estos pacientes. Y por otro lado, tenemos un grupo de intervenciones que lo que van a hacer es evitar nutrientes o componentes de estos nutrientes que puedan asociarse a los síntomas o a distintos fenotipos del TEA, ¿ya? Que es lo que llamamos dietas terapéuticas. Vamos a partir por este ¿ya? Las dietas terapéuticas, bueno, se han estudiado muchas. Me voy a concentrar en las primeras dos, que son las que tienen más evidencia científica, que se han estudiado más. Y las otras las voy a mencionar para que vean que el rango y la amplitud de las alternativas que se han intentado es bastante alto, ¿ya? Y vamos a partir entonces con la dieta libre de gluten o libre de caseína, que me imagino que todos han escuchado y han visto desde reportajes en las revistas de circulación, reportajes de televisión, que niños se han mejorado con esta dieta, que puede cambiar los síntomas, digamos, del punto de vista de su trastorno. Y es importante saber cuál es la evidencia que hay con respecto a esto y cómo enfocarlo o abordarlo en nuestros pacientes, ¿ya? Con respecto a los suplementos nutricionales, este que está acá es un estudio que lo que hicieron fue entrevistar a los papás de los niños con trastorno del espectro autista y preguntarles si recibían algún tipo de suplementación.
ya sea del punto de vista de suplementación de macronutrientes, por ejemplo, una fórmula alimentaria extra, o si recibían algún tipo de vitamina o oligoelemento, ¿ya? Y fíjense, casi el 70-80% de los niños reciben algún tipo de multivitamínico, ¿ya? O sea, 8 de 10, 7 de 10 reciben algún multivitamínico y que muchas veces no tenemos claro cuál es la indicación. Con respecto a los suplementos nutricionales, me voy a enfocar principalmente en la vitamina D y en los ácidos grasos omega 3, que son los que tienen más evidencia. El resto son más cosas anecdóticas y obviamente para no alargarme tanto voy a enfocarme en estos dos. ¿Ya? Solo para que vean, fíjense, todos estos, no sé, lamentablemente no se ve muy bien, pero no quiero que se aprendan este cuadro ni mucho menos, sino que vean que las intervenciones nutricionales son de todo tipo, desde vitaminas, minerales, oligoelementos, dietas en base a distintos componentes. ¿Ya? ¿Qué es la dieta libre de gluten? Bueno, obviamente esta dieta surgió como tratamiento para los pacientes con enfermedades o desórdenes relacionados con el gluten. ¿Ya? La enfermedad relacionada con el gluten por definición es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad de tipo inmunológico, pero han aparecido con el tiempo otras formas de presentación de desórdenes relacionados al gluten y por eso es que se ha ido ampliando el conocimiento y el uso de esta dieta en la población general. ¿Ya? Uno es la alergia al trigo, así como las alergias alimentarias en general han ido aumentando, la alergia al trigo también ha ido aumentando. Y un tercer cuadro, que es un poco más difícil de diagnosticar, es la intolerancia al gluten no celíaca, ¿ya? Que es básicamente un paciente que siente disconfort, molestias, diarrea, etcétera, cuando come gluten, pero todos los marcadores o los exámenes que tienen que ver con enfermedad celíaca están negativos y todos los que tienen que ver con alergia también. O sea, tiene síntomas claramente desencadenados por este péptido, el gluten, pero no hay un sustrato orgánico que podamos demostrar. Todos estos pacientes se benefician de una dieta sin gluten. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto ha ido poniendo de moda el gluten y el pobre gluten se ha convertido casi en un enemigo de la mayoría de las personas. ¿Y qué es lo que se ha visto y que es importante recalcar? Que pareciera que no es tan bueno hacer una dieta sin gluten si uno no tiene alguno de estos cuadros relacionados a con intolerancia al gluten, porque produce alteraciones de nuestra flora intestinal. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con TEA? Como ellos presentan frecuentemente síntomas gastrointestinales, en algún momento de la historia, más adelante se los voy a mostrar, de hecho vamos a seguir acá, si se fijan acá no se ve, pero el año es el 1969. Ese fue el primer estudio o reporte en relación a dieta libre de gluten en pacientes con TEA. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vieron ellos? Es que podía haber una relación entre la enfermedad celíaca y el TEA, es decir, que fuera más frecuente la enfermedad celíaca en los pacientes con TEA, justamente porque en ese momento, en un grupo de seguimiento de pacientes con TEA, había un paciente que tenía además enfermedad celíaca y vieron que en el momento que inició la dieta sin gluten, sus síntomas mejoraron, ¿ya? Y en ese tiempo, la prevalencia que teníamos de enfermedad celíaca, porque creíamos tener de enfermedad celíaca, era mucho más alta, se hablaba de 1 en 3.000, hoy día estamos en 1 en 100, hasta 5 en 100 en algunos países. Entonces, que en un grupo, que en ese estudio eran 65 pacientes, hubiera un paciente con enfermedad celíaca, hacía pensar que la enfermedad celíaca era más frecuente en este grupo. Y por lo tanto, durante todo este tiempo, que es la década del 60 y 70, los estudios se centraron en buscar esta relación entre enfermedad celíaca y gluten. Y la verdad es que después de los reportes y las anécdotas de este grupo de pacientes, no se encontró una relación. Y ya en los años, que acá se ve, en los años 90, aquí, en estos estudios, se logró establecer que si bien podía haber más riesgo de que un paciente TEA en algún momento de la vida le diagnosticara la enfermedad celíaca, no había más riesgo de enfermedad, o sea, de que los pacientes, perdón, al revés, que los pacientes que tenían enfermedad celíaca en algún momento les diagnosticaran TEA, pero no había más riesgo que los pacientes TEA fueran celíacos. Entonces, dado que se sospechó esta relación entre enfermedad celíaca y TEA, ¿podría entonces ser la dieta libre de gluten una alternativa terapéutica en estos pacientes? Y si además estos pacientes tienen
síntomas gastrointestinales. ¿Podría ser que también la dieta ayude para estos síntomas? Y después del 2000, aquí, si se fijan, 2000 hacia adelante, la cantidad de estudios con respecto a la dieta sin gluten en TEA se disparó, ¿ya? Perdón, esto es lo que les había mencionado. ¿Cuál podría ser el mecanismo? ¿Qué es lo que se plantean los autores que siguen estudiando si hay una relación entre el gluten y el TEA? Es que hay péptidos del gluten y de la caseína que van a desencadenar estas respuestas inmunitarias, ¿ya? Y que van a provocar inflamación del tracto gastrointestinal. Estos péptidos van a producir ciertas moléculas que se denominaron como exorfinas, que serían la gliadinomorfina 7 y la casomorfina, que, como su nombre lo dice, son como opiáceos que, en base a la teoría de los opioides, que es del exceso de opioides, que es una de las teorías que explicaría por qué los pacientes tienen los síntomas neurológicos, podría actuar como exorfinas o opioides externos que llegan a través del intestino. Y por esta misma eje intestino-cerebro que les comenté, pudieran asociarse a los síntomas digestivos, ¿ya? Además, como el intestino de los pacientes autistas es más permeable por esta misma disbiosis intestinal que les mencioné, podría ser más fácil que estos opioides externos ingresaran al torrente sanguíneo y, por lo tanto, tuvieran acciones sistémicas, es decir, síntomas ya no locales en el intestino, sino que síntomas generalizados, ¿ya? Esto, por supuesto, es una teoría, hay cosas que se han demostrado, pero como sabemos, la etiología del autismo no está del todo dilucidada, por lo tanto, no podemos saber si efectivamente hay una relación con esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos con respecto a los estudios? Bueno, esta publicación, que lamentablemente no sé por qué no salió es del 2022, hizo un metaanálisis, o intentó hacer un metaanálisis de todos los estudios en relación a la dieta sin gluten y dieta sin caseína, en los pacientes con TEA. Y finalmente, después de excluir por un montón de factores, que es lo que habitualmente se hace cuando uno hace una revisión sistemática, llegaron a que había 7 estudios que podían incluir en el metaanálisis, ¿ya? ¿Y qué es lo que vieron? Quiero que se concentren en esta parte de acá, ¿ya? Porque lamentablemente el otro no se lee tan bien, ¿ya? Pero lo que vieron es que, según esto, pareciera que la dieta libre de gluten y de caseína tiene una tendencia, porque se fijan, este rombito pasa por la línea del no efecto, ¿ya? Levemente, pero pasa. Por lo tanto, es una tendencia a que los niños que manejados con esta dieta pudieran tener algún tipo de mejoría de síntomas, y todo esto evaluado por las distintas escalas con respecto al funcionamiento de los pacientes con TEA, ¿ya? Y por otro lado, acá abajo, dieta solo sin gluten, ¿ya? Hay menos estudios, por eso que el rombito es más chico, y también se muestra esta tendencia de que pudiera haber alguna mejoría en estos pacientes. Entonces, con esta información dijimos, bueno, a lo mejor hay que hacer la dieta sin gluten para los pacientes. Pero, ¿cuál es el problema? Aquí, ¿ya? Todos estos estudios, y es parte de lo que se ve en esta revisión, tienen una baja calidad metodológica, ¿ya? Son todos estudios pequeños, menores de 60, 70 pacientes, ¿ya? Lo que es muy poquito. Además, muchos son estudios que, si se fijan en este gráfico prisma, tienen muchos riesgos de sesgo, ¿ya? Uno de los principales, que lo tienen prácticamente todos los estudios, es que no son ciegos, ¿ya? Por lo tanto, como el riesgo de sesgo es tan alto, en realidad no podemos concluir nada todavía, a pesar de que exista esta tendencia, y sería necesario contar con RCT, o sea, estudios randomizados, controlados, doble ciego, multicéntrico, y ojalá con un número mucho mayor de participantes que nos permita establecer una conclusión con respecto a esto, ¿ya? O sea, ¿hay algo de evidencia que podría ayudar? Sí, podría ser, pero con esta información todavía no podemos sacar ninguna conclusión. ¿Qué pasa entonces con otras alternativas? Dieta cetogénica, también muy de moda para muchas cosas, no solo para el tratamiento del espectro, pero hay que tener claro que esta dieta nació para manejo de convulsiones en pacientes con epilepsia refractaria, ¿ya? Aquí se demostró su utilidad y, por lo tanto, desde aquí, considerando que tiene un rol a nivel del sistema nervioso central, se planteó que podría ser una alternativa también en los niños del espectro, ¿ya? Consiste básicamente en una ingesta muy baja de carbohidratos, idealmente que no supere el 5% de la energía total,
una ingesta moderada de proteínas, 20%, y todo el resto, o sea, el 75% restante, en base a grasas, ¿ya? ¿Cuál sería su mecanismo de acción o cuál es su mecanismo de acción? Básicamente porque altera el metabolismo celular neuronal, porque utiliza en vez de glucosa, que es nuestra fuente principal de energía a nivel de las neuronas, cuerpos cetónicos. Y dado que el TEA y la epilepsia se presentan frecuentemente en forma concomitante, parecía razonable pensar que a lo mejor podría haber algún rol en esta dieta, ¿ya? Y este estudio es el mismo que les mostré, que evalúa acá específicamente la dieta cetogénica y, oh sorpresa, claramente a favor del uso de dieta cetogénica para el manejo de síntomas. Recuerden que acá los outcomes lamentablemente no se ve, pero son siempre escalas de evaluación, las distintas escalas de evaluación, algunos con ADOS, otros con el CARS y con otras, el ABC también, para evaluar la respuesta a la dieta, ¿ya? Entonces, también de nuevo dijimos, bueno, a lo mejor hay que probar dieta cetogénica en estos pacientes. Pero después de la publicación de ese metaanálisis, aparecieron nuevos estudios, ¿ya? Todos estudios pequeños, todos con pocos participantes, y que usaron, como les decía, escalas de autismo infantil para evaluar los efectos, ¿ya? La mayoría de los estudios no incluyeron control, y el problema es que todos estos estudios de dieta cetogénica tuvieron un alto abandono. ¿Por qué? Porque la dieta es muy difícil de realizar y de mantener en el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando uno en un estudio no considera el abandono de pacientes y toma conclusiones solo en relación a los pacientes que se quedaron, probablemente voy a tener sesgo, ¿ya? Y ese sesgo hace que, nuevamente, no podamos concluir si en realidad la dieta cetogénica sirve de los síntomas TEA. ¿Qué podríamos plantear? Que a lo mejor hay un subgrupo de pacientes, aquellos que tienen epilepsia concomitante, podrían ser a lo mejor candidatos a una prueba con dieta cetogénica. Pero para eso también necesitamos más evidencia. Y, bueno, se ha probado de todo, ¿ya? Esto lo voy a revisar solo brevemente. Por ejemplo, no sé si habían escuchado alguna vez hablar de la dieta Changi. Es una dieta tradicional china que se basa en sacar los alimentos que ellos consideran que producen calor interno. ¿Como cuáles? Como el pescado, la carne, el jengibre, y estudios controlados intentaron ver si había algún beneficio y obviamente estudios pequeños con pocos participantes, pero que mostraron cierta mejoría en la comunicación social y comportamientos repetitivos. Por supuesto, nada de esto nos permite establecer ninguna conclusión. Lo mismo con las dietas de carbohidratos especiales, que es básicamente lo que ahora conoceríamos algo parecido a la dieta de FODMAPs, que no sé si la he escuchado, para el colon irritable, en que se sacan los granos, sacan la lactosa, el azúcar o algunos otros oligosacáridos que fermentan, y pareciera que al restaurar esta microbiota intestinal, que nuevamente es teórico, podrían tener una mejoría, pero la verdad es que en este caso no se demostró ningún beneficio. Por último, además se estudió en pacientes el uso de fórmulas de soya, y al contrario, lo que se vio acá en los modelos animales es que estos podrían aumentar la obesidad y las convulsiones, y de hecho estudios retrospectivos muestran que aumentan los síntomas gastrointestinales y que si el ingreso de la soya es precoz en los pacientes que evolucionan con el fondo con trastorno del espectro, podrían incluso empeorar su evolución. Por lo tanto, la soya en general no es una alternativa en este grupo de pacientes. Y entonces, pasemos a hablar de suplementos, ¿ya? Los famosos omega 3 y omega 6, o PUFA, que son los precursores del ácido araquidónico y del ácido DHA, que son esenciales para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro y también de otros órganos, ¿ya? Obviamente, como tienen que ver con el desarrollo cerebral, se han relacionado con el TEA porque tienen un rol a nivel de los neurotransmisores, de las membranas celulares, de la inmunidad, del proceso inflamatorio, del estrés oxidativo. O sea, prácticamente participan en todos los pasos en los que podría estar parte de la etiología del espectro autista. Entonces, parecería razonable que suplementarlo en estos pacientes tuviera un beneficio. En estudios animales inicialmente se mostró que había beneficios. De hecho, en ratoncitos se hizo un estudio en que vio que habían mejoría en habilidades sociales y la comunicación en los ratoncitos que se suplementaban con ácidos grasos omega 3, y que y a pesar de que esto está en boga aún, la evidencia sigue siendo inconsistente, ¿ya?
Esta es una revisión sistemática del año 2021. También hicieron lo mismo, buscaron todos los estudios que relacionaran la suplementación con ácidos grasos omega 3 y omega 6, o PUFA, y el TEA, y finalmente obtuvieron 13 estudios que incluyeron el metaanálisis, ¿ya? ¿Y qué es lo que vieron? Lamentablemente, no mucho, ¿ya? Aquí sí, se ven distintas áreas. Por ejemplo, acá está evaluada el área de hiperactividad y se ve que no hay efecto. Con respecto al área de irritabilidad, tampoco. Y en relación a las estereotipias, tampoco, ¿ya? Y acá, continuando también, por ejemplo, estas son las habilidades sociales del lenguaje, estas del comportamiento, y en resumen, esta es el área social, que es la única que podría tener algún rol, una discreta tendencia en relación a que hubiera una mejoría, ¿ya? Pero, así como por el otro lado no podemos concluir con los estudios con la dieta libre de gluten, tampoco estos estudios son todos de tan buena calidad metodológica. De hecho, son todos estudios pequeños, de 9 a 7 participantes. La forma en que se evaluaron los síntomas en los pacientes también es dispar, y por lo tanto el efecto benéfico discreto de estos pacientes no permite establecer conclusiones. Pero ojo que en estos grupos de pacientes, en algunos estudios se vio que el uso de suplementos de omega 3 podía aumentar los trastornos del sueño, ¿ya? Por lo tanto, también hay que tener ojo con esos riesgos que pudieran tener estas suplementaciones. Perdón, había... Y por último, la vitamina D, tan famosa y que, en mi opinión personal, creo que todos deberíamos tomarla. La vitamina D, sabemos que tiene múltiples funciones a nivel del cuerpo, ¿ya? Modula inflamación, regula la producción de citoquinas y de las células inmunes. Sabemos que los niveles bajos de vitamina D se asocian a concentraciones inadecuadas de serotonina, que es un neurotransmisor fundamental desde el punto de vista de los síntomas neurológicos, ¿ya? También sabemos que la vitamina D participa en los aumentos de los niveles de glutatión, que son los que permiten reducir el estrés oxidativo, otra de las vías que se postula como causa o etiología dentro del espectro autista. Además, la vitamina D puede estimular la producción de ciertas neurotrofinas, ya algunos factores de crecimiento a nivel neural que podrían aumentar el desarrollo y la función neuronal, ¿ya? Además de eso, sabemos que la vitamina D aumenta el umbral de convulsiones, o sea, hace menos riesgo de convulsiones. O sea, con todos estos beneficios, pareciera que hay que usar vitamina D, ¿cierto? Bueno, vayamos a la evidencia porque no basta que yo lo diga yo. ¿Qué es lo que hemos visto en TEA? Que el déficit de vitamina D es frecuente. El déficit de vitamina D es frecuente en la población general, ¿ya? Especialmente en áreas como nuestro país, que tenemos una exposición solar que es baja en comparación a los trópicos, ¿ya? En el caso de los pacientes con TEA, se ha visto que este déficit es aún más frecuente y más severo, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ha visto? Que, por ejemplo, en áreas donde la radiación es menor, la tasa de diagnóstico de pacientes con TEA es mayor, ¿ya? O sea, podría haber ahí una asociación. Además, como les decía, los niños TEA suelen tener niveles bajos de vitamina D, incluso más bajos que los niños neurotípicos, y pareciera que a mayor déficit de vitamina D, los déficits mayores de vitamina D se ven en pacientes con TEA con síntomas de mayor gravedad. Entonces empecé a buscar la literatura con respecto a la suplementación y encontré que existían 5 revisiones sistemáticas entre el 2010 y 2019, ¿ya? Que en total eran 5 revisiones, pero que incluían los mismos estudios, que básicamente eran 5. En uno de ellos, lamentablemente, los autores se tuvieron que retractar porque la data no era muy creíble. Y en los otros 4 estudios el resultado fue dividido, ¿ya? Todos eran estudios con N pequeños y de baja calidad meteorológica. Entonces hasta aquí quedamos un poco como que no teníamos evidencia que nos apoyara el uso de vitamina D. Pero en el año 2019 y en el año 2022 aparecieron varios estudios posteriores. Perdón, en el año 2019 y 2020 aparecieron varios estudios posteriores, entre ellos 2 RCT, ¿ya? O sea, 2 estudios randomizados controlados, el nivel de evidencia casi más alto, ¿ya? Y esos estudios mostraron una evidencia a favor de la suplementación de vitamina D en mejorías principalmente en el área del ámbito social, la irritabilidad y la hiperactividad. ¿Qué condiciones cumplían estos pacientes?
Uno es que tenían déficit de vitamina D, ¿ya? O sea, les medían déficit de vitamina D y tenían niveles bajo 20, ¿ya? Y la suplementación en general fue alta. Habitualmente estamos usando entre 400 a 800 unidades. Estos estudios eran uno con 2000 unidades al día y el otro con 30, perdón, es 30, no es 300, unidades por kilo por día de vitamina D, ¿ya? Hubo otros estudios que no mostraron, en este periodo que no mostraron diferencia, pero son estudios de menor calidad metodológica. Así que yo me enfocaría en estos dos. Y acá, en esta publicación del 2022, se intentó hacer un metaanálisis. Aquí están incluidos todos los estudios que les mencioné. Y si se fijan, en la gran mayoría de ellos, la intervención, concentrémonos en los de acá, que son los de vitamina específicamente. En la gran mayoría de ellos, la intervención pareciera ser, o sea, el resultado, el efecto parecía ser favorable a la intervención, ¿ya? Probablemente en el metaanálisis el resultado está más que nada manejado por estos dos RCT, ¿ya? Porque cuando hacemos un metaanálisis, obviamente que los estudios que son más grandes, con mejor calidad metodológica, tienen un peso mayor. Y también, ojo, que aquí apareció algo que no habíamos visto, que la combinación de suplementación con omega 3 y vitamina D podría también tener un efecto benéfico. Entonces, a lo mejor el problema no eran los omega 3, sino que era que lo estábamos dando solo. ¿Qué podemos saber por ahora? Que la suplementación con vitamina D en pacientes con TEA podría tener un efecto benéfico, pero que, por supuesto, todavía no tenemos suficiente información para recomendarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Lo primero es que tener claro que las intervenciones nutricionales como alternativa terapéutica son frecuentes en los pacientes con TEA, ya sea porque las indicamos nosotros, el personal de salud, porque lo deciden los padres o a veces los mismos pacientes, ¿ya? Pueden tener un foco en mejorar los síntomas gastrointestinales o específicamente los síntomas core del TEA, ¿ya? La evidencia científica disponible no respalda todavía el uso de ningún tipo de dieta especial en niños, y esto tenemos que tenerlo claro y informarlo a los papás, pero para todas las conclusiones necesitamos contar con estudios, con más estudios y mejores estudios, ¿ya? Para que podamos dar recomendaciones más definitivas. Y con respecto a la vitamina D, que si bien no es una recomendación universal, porque no podemos dar una recomendación universal, sí pareciera que hay evidencia actual que apoya que el uso de vitamina D en dosis de 2000 unidades por día en pacientes TEA con niveles bajos, bajo 20, podría tener un efecto benéfico, ¿ya? Y hasta ahora no existe evidencia que apoye el uso de otros suplementos en este grupo de pacientes, ¿ok? Y finalmente, con respecto a el mensaje con el que quiero que se vaya, ¿ya? Las intervenciones nutricionales o las dietas terapéuticas, como les decía, son intervenciones que a veces indica el personal de salud, pero muchas veces los padres o los familiares pueden tomar la decisión de hacerlas, aunque no sean la recomendación de nosotros, ¿ya? Entonces, y de hecho hay varios estudios que han mostrado que el uso de la medicina complementaria o de terapias alternativas es muy frecuente en los pacientes con TEA. Y aquí están incluidas las intervenciones nutricionales, incluso sin la indicación médica, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que mantengamos una actitud acogedora y de respeto por las diferentes creencias de los pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos el deber de entregar la información certera y precisa a los padres, pero siempre acogiendo sus dudas, ¿ya? Y tratar de mantener una relación adecuada, médico-paciente o personal de salud, paciente-familia, que permita optimizar el manejo de los pacientes y, muy importante, evitando los riesgos, ¿ya? Como anécdota, que por suerte salió todo bien, pero cuando era becada de gastroenterología y nutrición en la Universidad Católica me tocó recibir al hijo con TEA de dos papás médicos de otras áreas, no del área pediátrica, que habían decidido implementar una dieta muy restrictiva en un chiquitito que tenía un poco más de 2 años, por vergüenza de que los cuestionaran, porque siendo personal de salud probaran esta dieta, decidieron hacerlo sin ayuda y sin supervisión de profesionales que se manejaran en esto, y este pequeño llegó con una anemia severa que requirió transfusiones y que estuvo hospitalizado un tiempo largo, ¿ya? Porque además tenía otros déficits carenciales que tuvimos que suplementar y recuperar. Él anduvo súper bien, ¿ya? Pero el mensaje que quiero que se queden es que si bien la evidencia científica no apoya este tipo de dietas y este tipo de intervenciones en general, si los padres van a decidir hacerlo igual, es bueno que
puedan contar con nosotros y preguntarnos y hacerlo en forma guiada, ¿ya? Porque, como les demostré, muchas veces la evidencia científica no es suficiente, pero tampoco tenemos tantas otras alternativas que ofrecerles. Así que yo creo que en estos casos es mejor apoyar, acoger y comprender y evitar dietas restrictivas mal implementadas. Muchas gracias. Un aplauso grande para la doctora.